Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente miembro del Consejo Distrital de Literatura de Medellín como representante de los escritores independientes englobados dentro de este subsector. En esta ocasión, en atención a que hemos trasegado algunos campos literarios y estamos compartiendo reflexiones sobre algunos aspectos que teóricamente siempre han sido relevantes sobre los distintos géneros literarios, vamos a tomar también hoy una reflexión de un autor llamado Zain de Robles en su libro Cuentistas Españoles del siglo XX. Fue un libro publicado en 1995. En este libro hay una parte donde este autor manifiesta, abro comillas, el cuento es, de los géneros literarios, el más difícil y selecto. No admite divagaciones ni los preciosismos de estilo. El cuento exige en su condición fundamental como una síntesis de todos los valores narrativos, tema, rapidez de los diálogos, caracterización de los personajes con un par de rasgos sobresalientes. Como una miniatura que es de la novela, el cuento debe agradar en su conjunto. Cierro paréntesis. En función a estas declaraciones, pues que son tomadas porque muchísimos autores aún al día de hoy siguen afortunadamente disertando alrededor de la naturaleza del cuento, queremos tomar algunos aspectos esenciales, porque esta reflexión sobre el cuento comienza con una aseveración que se puede compartir o no, diciendo que es el género más difícil y el más selecto. Siempre se ha hablado, o por lo menos un sector mayoritario considera que la novela es un género de madurez y que en ese sentido es más compleja que el cuento. Realmente no habría que verlo, pues desde lo cualitativo, cada uno de esos géneros literarios expresa una intención y unos recursos distintos, ¿no? La diferencia también más notoria y más obvia que se ha siempre tratado de establecer tiene que ver con la extensión. Inclusive había algún tipo, o se dio en alguna ocasión, diferentes autores que señalaban conforme el número de palabras la distancia cuantitativa fundamental entre cuento y novela. Eso también puede ser compartido o no. Sin embargo, en lo que podemos coincidir es que el cuento, en cuanto a su estructura, se pretendería que fuese corto, que condensara ciertos elementos narrativos en función precisamente de esa extensión. Hay un escritor muy célebre que manifestó una frase ya bastante conocida, ¿cierto? Que haciendo una analogía entre el boxeo y la literatura, ¿cierto? La novela, pues, se gana por decisión, el cuento se gana por nocaut. De forma que el poder de persuasión del cuentista y la capacidad que tiene para retener al lector, sin duda, tiene que ser efectivamente más contundente, por esa analogía del knockout, definitivamente para poderlo retener, porque cuando como lectores abordamos una novela, por corta que sea, ya estamos predispuestos a que esa novela puede ser un poco más extensa de lo que puede ser un cuento, y digamos que se puede diferir el tiempo y el interés a la medida que la novela va tomando una forma. Esas digresiones, esa clase de situaciones son más propias de la novela. Por eso el autor, fuera de categorizar o de afirmar que es más difícil y selecto, estamos de acuerdo en que no admite esas divagaciones. Cuando se habla de preciosismo de estilo, o sea, se habla de una especie, haciendo la analogía, de una especie de manierismo, de una especie que siempre es formal, ¿no? Se habla en literatura concretamente de una serie quizá recargada o de un abuso de ciertos recursos, sobre todo figuras retóricas y demás,
como para ornamentar más allá de lo necesario la narración. Entonces, viendo grandes cuentos, los cuentos suelen ser muy directos, suelen ser muy concretos. Hay muchísimos ejemplos de cuentos de los que podríamos hablar ahora. Por ejemplo, grandes cuentistas como Guy de Maupassant. Frente al tema de la extensión, por ejemplo, El Orla es un cuento relativamente largo, pero es un cuento que atrapa. Pese a su temática y el misterio que maneja, es un cuento bastante interesante. Y también de alguna extensión, podríamos hablar, por ejemplo, de este escritor que anteriormente cité, en el caso de Julio Cortázar y La Noche Boca Arriba, que también tiene una muda muy interesante espaciotemporal. Digamos que estoy de alguna forma haciendo un pequeño spoiler a quien no lo haya leído, pero vale la pena leerlo. En ese orden de ideas, el tema de la extensión no prima tanto como la manera en la que este autor logra ejecutar ese tipo de muda, de tiempo y de espacio. En ese sentido, no se excede pues de ninguna forma desde el aspecto del continente, sino que realmente llega a ser concreto. Otros cuentos que podríamos también mencionar como estos ejemplos de concreción, la mayoría de los cuentos de Edgar Allan Poe, que no porque careciese de la técnica o de la capacidad, de hecho Edgar Allan Poe, como nota al pie podemos decir, y también les recomendamos este texto que quizás alguna vez lo analicemos acá en el canal, se llama Filosofía de la Composición. Edgar Allan Poe fue por lo menos en cuanto a su tiempo uno de los pioneros en todo el asunto del análisis literario y de la crítica literaria, precisamente lo que hace en ese texto. Es decir, que era una persona, era un escritor que no carecía de recursos ni de conocimiento de la literatura. Sin embargo, no incurría en esos preciosismos. Hay varios cuentos, yo creo los más conocidos, El Gato Negro, por ejemplo, no apto para animalistas, porque lamentablemente tiene una temática muy cruda frente al tema animal, precisamente con el protagonista, y todo lo que sucede, la inestabilidad mental del protagonista y bueno, la situación metafísica que después ocurre con el gato, se hace pues sin incurrir en ningún tipo de exceso o de ornato. Lo describe tal cual, por ejemplo, la escena del emparedamiento del animal y después cuando sacan el cadáver de la desdichada pareja del protagonista y el gato aparece ahí, el segundo gato, pues el gato metafísico, por así decirlo. Allí se hace de una manera muy contundente, de una manera no prosaica, pero sí directa, sin apelar a extensas metáforas, sino en ese sentido también cumpliría con este requisito. Frente a, efectivamente, podemos también pensar en otros cuentos de otros autores. Hay un cuento también muy conocido, tampoco es tan largo, pero no es un cuento, digamos, que no haga digresiones. De hecho, está basado el cuento en lo que sería una mera especulación, que es un cuento maravilloso de García Márquez. Se llama El ahogado más hermoso del mundo. Y en ese cuento, realmente, los personajes cuando encuentran el cadáver, al que bautizan Esteban, porque no se sabe cómo se llama, es un cadáver que encuentran en una pequeña, por decirlo así, una pequeña comunidad al margen, pues, o a la orilla del océano, ¿no? Lo encuentran, es un pueblo miserable, y cómo este cadáver, desde la reconstrucción que hacen los habitantes masculinos y femeninos de la aldea, cómo reconstruyen la vida de este cadáver, de este ahogado, un hombre pues de unas grandes proporciones y una gran belleza física. Y es un cuento donde tampoco hay grandes preciosismos, sin embargo no está determinado, por así decirlo, por una caracterización, como se mencionaba acá, de los personajes con unos rasgos, porque de hecho este personaje, los rasgos son construidos a través de una especulación generosa y que precisamente es lo maravilloso de este cuento, que permite construir toda esa historia. Entonces no necesariamente el cuentista puede inclusive hacerlo desde el punto de vista, o hacerlo con un cadáver, pues,
No tanto desde el punto de vista de ese cuento, sino más bien sería desde lo que asumen las personas que lo encuentran. No tiene que hacerlo directamente para el personaje, sino que puede valerse de otros personajes para eso. Respecto de la miniatura de la novela, volvemos al punto, o verlo como una miniatura de la novela, volvemos al punto de inicio, que efectivamente la diferencia también no es solamente cuantitativa, número de palabras o extensión, tiene que ver también con la forma, el margen, el campo desde el cual se pueden desplegar todos los recursos literarios y la intencionalidad. Inclusive, como hemos dicho anteriormente, la forma en la que el lector se programa para abordar cada texto distinta, ¿cierto? Hay novelas, por ejemplo, muy buenas pero larguísimas, por ejemplo las novelas de Tolstoy. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un profesor de inglés y él me comentaba pues que esa novela en inglés es más larga de lo que es en español, que en español tiene unas 690, 700 páginas, no recuerdo bien ahora, y a su vez me decía que en ruso es todavía más larga que en inglés. Entonces, sí, la extensión en la novela es un elemento considerable. Uno esperaría un cuento de esa extensión, pero yo no concluiría que el elemento distintivo principal sea únicamente la extensión. Es un elemento objetivo que se puede tomar como parámetro para verificar, pero también está la recepción que tenga, que sabe el autor que va a tener por parte de un lector, la expectativa que se tiene. Hay autores que han sostenido que, por ejemplo, un cuento debía ser capaz de poder ser agotado en una sesión de lectura que se hacía en algunos lugares de Europa en el siglo XVIII, siglo XIX, que esa debía ser la extensión. Entonces los criterios han ido variando con el tiempo, pero evidentemente frente a si es uno, yo no concluiría que es una miniaturización o alguna especie de pequeña novela, sino que es un texto el cual tiene unas características y una intencionalidad que son las que determinan o no su extensión. Como hemos visto, hay cuentos más largos, cuentos más cortos. Hay novelas muy buenas que también son muy cortas. Hablamos, por ejemplo, dimos por contraste a lo que acabamos de decir de Tolstoy, una novela que todos conocemos, pues, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Es una novela relativamente corta, sin embargo, tiene una gran profundidad. Los personajes están caracterizados, no tampoco hay grandes preciosismos de estilo. Entonces, todos estos aportes, sin embargo, son muy buenos porque nos ponen a reflexionar y nos permiten construir unos consensos informados respecto de cómo se expresa cada género literario, y eso nos sirve tanto como lectores como escritores para ir enriqueciendo nuestro conocimiento, hacer esta retroalimentación y para fines interpretativos o para fines creativos. Entonces, en este orden de ideas, siempre un gusto comunicarnos por este medio y nos estaremos viendo en un siguiente episodio.